Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver en nuestra clase de Ciencia de Ambiente acerca de la clasificación de la materia. ¿Sí? La clasificación de la materia. Vamos a darnos cuenta que pueden ser sustancias puras o mezclas y cómo son esas de acá. ¿Sí? Vamos a ver. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad comprende y usa conocimientos sobre la materia, sus propiedades y la energía. Y el propósito es describe la materia y la energía y explica los estados físicos de la materia. Vamos a ver. La clasificación de la materia. Tenemos que la materia puede presentarse como sustancia pura, ¿sí? O como una mezcla. Cuando hablamos de sustancia pura puede ser simple, que son los elementos químicos, como aquellos que encontramos en la tabla periódica, por ejemplo, ¿sí? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Y compuesta cuando son compuestos químicos, que pueden ser inorgánicos y orgánicos. Ahora, cuando hablamos de mezcla, vamos a hablar que es la unión de dos o más sustancias de aquí, las sustancias puras. Se pueden unir. Estas mezclas pueden ser homogéneas, cuando la reunión de varias sustancias no se distinguen por fases, es decir, se ven todos como si fuera lo mismo. Y heterogénea, cuando sí podemos diferenciar sus compuestos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. A ver, sustancia pura. Es aquella cuya naturaleza y composición no cambia, cualquiera sea su estado. Las sustancias se dividen en elementos y compuestos. Pueden ser elementos, vamos a ver. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples, son las básicas, ¿sí? Comprenden los elementos de la tabla periódica, por eso se les llama así, elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque son elementos, son sustancias simples, como el oxígeno, el hierro, el carbono, el sodio, el cloro, el cobre, etc. Ahora, cuando hablamos de compuestos, van a ser sustancias que van a estar formadas por dos o más elementos de estos de acá. Es decir, si yo junto, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno, voy a formar ¿qué cosa? El agua. ¿Sí? Si yo uno, por ejemplo, el sodio con el cloro, voy a formar la sal. Entonces, el sodio y el cloro son elementos, pero si se unen, forman un compuesto, la sal. Acá, el mercurio. Es un elemento simple. Él es solito, solamente Hg, del grupo de los metales. El único metal líquido de temperatura ambiente. ¿Sí? El mercurio por lo general se utiliza en los termómetros porque con acción del calor el mercurio tiende a dilatarse. Es por eso que ayuda a que si se pone en una persona, por ejemplo, que está con fiebre, el calor de esa persona va a hacer que el mercurio se dilate, se expanda y en este caso indique cuál es la temperatura de la persona, ¿no? Si se rompe el mercurio, perdón, el termómetro, va a salir el mercurio que tiene el termómetro, pero ojo, no hay que estar jugando con él, no hay que estar tocándolo porque el mercurio es altamente venenoso, es dañino en nuestro cuerpo y entra como con solo tocarlo ya está entrando parte del mercurio a nuestra piel. Hay que tener bastante cuidado. La sal común o también llamada, es decir, esta sal que se utiliza en la cocina también se llama cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque está formado por cloro y sodio. Es un compuesto químico. Esto ya es un compuesto químico. Esto es un elemento. ¿Sí? El mercurio es un elemento. Este es un compuesto. ¿Sí? Porque ya está uniendo a dos elementos químicos. Ahora, cuando hablamos de mezcla, vamos a hablar de mezcla homogénea y heterogénea. ¿Sí? A ver, la mezcla es el resultado o de la reunión de dos o más sustancias puras. Su composición es variable. Existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas a las que no se puede distinguir sus componentes. Es decir, cuando nosotros lo vemos como un todo. El aire es una mezcla homogénea de gases. ¿Sí? El aire que tú respiras es una mezcla de gases donde está el oxígeno, donde está el nitrógeno, el anhídrido carbónico, el helio, el argón y diferentes gases. Todos estos están mezclados y tú no los ves simplemente transparente. ¿Sí? Entonces es una mezcla homogénea, no lo podemos identificar, no podemos decir dónde está el nitrógeno, dónde está el anhídrido carbónico, no podemos hacer eso, todo lo vemos como uno solo. Ahora, cuando hablamos de una mezcla heterogénea, el prefijo hetero es diferente, homo igual, heterogénea, casi se diferencia. Ojo, los dos son diferentes, tienen diferentes compuestos, pero este sí lo podemos diferenciar a simple vista. Se puede distinguir sus componentes. El agua con el aceite es una mezcla heterogénea, ya que se puede distinguir ambas sustancias. Por ejemplo, acá, esta es una mezcla heterogénea. Podemos diferenciar el agua en esta parte y el aceite en esta. Nosotros podemos darnos cuenta que está formado por ¿cómo se llama? Dos componentes, el aceite y el agua. En cambio acá una mezcla homogénea es cuando tenemos, por ejemplo, el agua y echamos la sal. Y si lo movemos, vamos a tener agua con sal.
pero no vamos a poder diferenciar dónde exactamente está la sal, dónde está el agua. Si está disuelta completamente la sal, no lo vamos a poder ubicar rápidamente. Métodos para poder separar las mezclas. Bueno, tenemos la cristalización. Es una técnica que produce la cristalización de un soluto sólido, es decir, de una sustancia en estado sólido, para luego separarlo. Por ejemplo, se puede separar la sal del agua, ¿sí? ¿Cómo separamos la sal del agua? Bueno, utilizamos, por ejemplo, en el caso del laboratorio, podemos utilizar una placa Petri, donde colocamos el agua con la sal mezclada y lo sometemos al fuego. Con el calor, el agua se va a evaporar, pero la sal va a quedar en la placa Petri. ¿Sí? Se cristaliza nuevamente. De lo que estaba disuelta, vuelve a cristalizarse, vuelve a formarse esos pequeños cristales de sal que nosotros conocemos. La destilación simple. La destilación simple es cuando tenemos una mezcla aquí, por ejemplo, miren la imagen. Esto por lo general se utiliza en el laboratorio, ¿sí? Donde tenemos una mezcla y lo vamos a colocar en este instrumento para poder verlo de forma más precisa. Mira, se somete el calor a través de un mechero. Acá se coloca una placa para poder sostenerse de acá y se coloca aquí sal. Mira. Con el agua, por ejemplo, con la sal, ¿no? Se calienta. Entonces, ¿qué va a pasar? El vapor el agua se va a evaporar y va a pasar por esta zona. Aquí se va a enfriar porque en la parte interna va a haber agua helada, ¿sí? Agua helada. Entonces, por esta zona, la parte oscurita va a haber agua helada y va a enfriar el vapor que está entrando aquí. Al enfriarse, este vapor se va a convertir nuevamente en líquido y va a caer el agua pura acá. Mientras que la sal completa se va a quedar en esta zona, ¿sí? Entonces, el agua con sal lo podemos separar así, fácilmente, donde no nos interesa obtener el agua, simplemente el agua se va a la atmósfera y la sal se queda cristalizada en esta placa, o lo podemos utilizar a través de una destilación simple, donde obtenemos agua pura y la sal se queda aquí. Otro método. A ver, la decantación. En este caso son para mezclas heterogéneas, ¿no? La decantación. ¿Qué es decantación? Bueno, básicamente ponemos en un tubo de ensayo o en una probeta, en este caso, y colocamos la mezcla. Esperamos un tiempo considerable donde la parte sólida va a irse hacia abajo, ¿sí? Se va a ir hacia abajo y se va a quedar aquí. Entonces, una vez que hemos logrado esto, con mucho cuidado lo pasamos a otro vaso de precipitados y ponemos una cañita, por ejemplo, o un palito o una bagueta y hacemos que el agua que ha quedado por encima pase despacito y se quede aquí. Hemos separado con paciencia sobre todo. Filtración. ¿Qué cosa es filtración? Filtración, por lo general se va a utilizar un papel de filtro, ¿sí? Un papel de filtro. Este va a ayudar a separar los líquidos de los sólidos. Entonces, ponemos el papel de filtro por encima de un embudo, por la parte interna, y vamos a colocar nuestra mezcla. Lo echamos. Entonces, el papel va a aguantar o va a sostener o va a agarrar toda la parte sólida y solo va a permitir que el líquido pase a través de él. Por lo tanto, el líquido se va a pasar al otro depósito que nosotros queremos obtener. Separación magnética. Bueno, acá se utiliza el imán, ¿no? Que a través del, por ejemplo, hay una mezcla de hierro y azufre, ¿sí? Entonces se mezcla acá, el hierro es el metal. Pequeñas láminas de metal chiquititas, están mezcladas ahí con el azufre. ¿Cómo lo separamos? Acercamos un imán y el imán solo va a atraer al hierro, al metal. Atrae el metal, todos los metales se van a pegar. Acá solamente va a quedar el azufre. Facilito. Energía. Es una propiedad de la materia que hace posible los cambios en los cuerpos materiales, tanto de forma composición y posición. Por ejemplo, hay energía luminosa, que es aquella que pasa a través de ondas luminosas, por ejemplo, en el espacio, a través del sol. Energía eléctrica, que va a ocurrir por las cargas eléctricas, en este caso una bombilla o un foco. Y la energía térmica, que netamente es cantidad de calor. Hay energía nuclear, producto de ¿qué? De el movimiento de los átomos, ¿sí? El núcleo de los átomos. Se libera reacciones de fisión y fusión nuclear, ¿sí? Las centrales nucleares, por ejemplo. La energía química es aquella
donde están los compuestos químicos, tienen energía y pueden ser liberadas a través de reacciones químicas, por ejemplo en la pila. Y la mecánica, donde los cuerpos utilizan estos tipos de energía al desplazarse o variar su posición de equilibrio. Puede ser cinética o potencial. Fuentes generadas de energía. Son recursos de donde puede extraerse la energía. Por ejemplo, el sol, el viento, la caída. Es decir, son recursos donde nosotros podemos sacar energía. Por ejemplo, del sol, energía solar. Obtenemos la energía del sol capturándolos en placas solares. La eólica es la energía del viento y se obtiene con, por ejemplo, los molinos, que el viento hace mover los molinos y por debajo hay unos engranajes que hacen que se muevan y esto va a generar energía. Hidráulica es la energía que se va a obtener del agua, ¿sí? La caída del agua va a producir energía y esto va a ser importante porque a través de esto por lo general se utiliza en las centrales hidroeléctricas. El agua genera electricidad. Geotérmica es la energía de la tierra donde hay altas temperaturas, ¿sí? La energía caliente de la tierra va a generar energía. Mareomotriz es la energía de las mareas, del agua, cómo se mueve. Esta energía de las mareas, de las olas, va a generar energía. Y biomasa, es decir, de la misma tierra, con los microorganismos. Entonces tenemos esto. Acá debería ser la materia, acá el libro se ha confundido. Sustancia pura, el estado puede ser sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Propiedades pueden ser generales, masa, peso, porosidad y particulares como dureza, tenacidad y densidad. Mezcla puede ser homogénea o heterogénea como lo hemos estado viendo ahora. Vamos a ir a nuestro libro de actividades donde nos piden realizar nuestra investigación, ¿no? Colocamos la materia y la energía permiten el movimiento y la transformación de los cuerpos. La causa es la materia y la energía y el efecto es que permite el movimiento y la transformación de los cuerpos. Entonces, utilizamos el libro del área y el libro de actividades para realizar nuestro trabajo y completamos, ¿no? La materia y la energía, tenemos, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y se puede medir. Y la energía se presenta cuando la materia se modifica o se cambia. En las propiedades generales de la materia tenemos varios. Mira, masa, cantidad de materia, volumen, el espacio que ocupa un cuerpo, el peso es la atracción que ejerce la gravedad de la Tierra sobre todos los cuerpos. La divisibilidad, todo cuerpo puede ser fraccionado en pequeñas partes, ¿no? Pequeñas porciones. Porosidad, todos los cuerpos tienen poros. Recuerda que hasta los vidrios, el vidrio tiene poros microscópicos, pero los tiene. Inercia es el estado de reposo y movimiento hasta el momento que aparece una fuerza que cambia dicha condición. Puede cambiarla a movimiento o puede cambiarla a reposo. Impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Esas son las propiedades generales de la materia. Mientras que las propiedades específicas o particulares de la materia son dureza, resistencia de un sólido a ser rayado, tenacidad, resistencia de los cuerpos a romperse, no quieren romperse, maleabilidad, es la propiedad que tienen los metales, sobre todo los metales para ser transformados en láminas. Maleabilidad son láminas y ductibilidad en hilos, ¿sí? Maleabilidad en láminas, ductibilidad en hilos. Densidad, relación entre la masa de una sustancia y su volumen. La compresibilidad, capacidad de los gases para reducir, para ser comprimidos, ¿sí? Para reducir o ser comprimido su volumen debido a la presión que se puede ejercer. Elasticidad, capacidad de estirarse y recuperar su estado original. Solubilidad, la propiedad de algunas sustancias para disolverse en un líquido a cierta temperatura. Pueden ser solubles, ¿no? Y los estados de la materia hemos visto sólido, líquido, gaseoso. Y este estado, que es el plasmático, donde se encuentra en elevadas temperaturas. Por lo general, hemos dicho que se encuentra en el núcleo de las estrellas. Clasificación de la materia. Se clasifican en sustancia y mezcla. Sustancia es aquella cuya naturaleza y composición no cambia. Y la mezcla es la unión de dos o más sustancias. Y su composición es variable. Métodos de separación. Mezclas homogéneas. En las homogéneas tenemos la cristalización, donde se forman cristales, y la destilación simple, donde se les destila el agua, ¿no? Por lo general. Mezcla heterogénea, decantación, cuando se pasa un tiempo y la parte más sólida o más pesada va hacia el fondo y podemos separarlo así. Filtración a través del papel filtro, donde se va a quedar con toda la parte sólida y el agua va a pasar. Y separación magnética con la atracción del imán, ¿no?
y fuentes de energía. A ver, las formas de energía son luminosa, eléctrica, térmica, nuclear, química y mecánica. Y fuentes de energía es solar, eólica, hidráulica, geotermal, mareomotriz y biomasa. A ver, cuando hablamos de formas de energía, luminosa, ondas luminosas, eléctrica, cargas eléctricas, térmica, cuerpo caliente, nuclear, energía de átomos, química, interior de los cuerpos y mecánica, el desplazamiento o cambio de posición. Cuando hablamos de la fuente de energía, es decir, de dónde podemos obtener energía, hablamos de energía solar, del sol, energía eólica, el viento, hidráulica, agua, geotermal, aguas térmicas, mareomotriz, mareas, las olas, y biomasa es la materia orgánica en la tierra. Acá, vamos a hacer lo siguiente. Dice, prepara una ensalada de frutas con plátanos, mandarinas, uvas, fresas, mangos, tunas y yogur. Mira qué rica ensalada. Todo se mezcla, pero no pierden sus propiedades. La fruta sigue siendo fruta y el plátano sigue siendo plátano y la fresa sigue siendo fresas. Y se pueden observar. Es una mezcla heterogénea, ¿sí? Podemos diferenciarla a simple vista. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Esta mezcla qué clase de mezcla es? Me dicen, ingredientes para la mayonesa, huevos, mostaza, aceite de oliva, sal, limón y pimienta. Bueno, aquí ya es diferente, ¿no? Es una mezcla también, la unión de varios elementos, pero en este caso no podemos diferenciarlo a simple vista. No podemos decir dónde está la mostaza, dónde está el aceite de oliva, dónde está la sal, dónde está la pimienta, dónde está el limón. No podemos hacer eso. Está todo completamente bien mezcladito. Es una mezcla homogénea. Si esta ensalada de frutas la pasamos a la licuadora, tendríamos también una mezcla homogénea. Agua llevada a la refrigeradora para convertirse en hielo. Cuando el agua la congelamos, tenemos que el agua de estado líquido pasa a estado sólido, es decir, se convierte en hielo, ¿no? Hay un cambio de estado, pero el elemento sigue siendo el mismo. Agua aquí y agua acá, solamente que en diferentes estados. Elabora una conclusión. Bueno, la materia puede cambiar sus propiedades al unirse a otro elemento, pero también existen casos en los cuales conserva sus propiedades. La materia muchas veces cambia de estado, ¿sí? De sólido a líquido a gaseoso. A ver, acá nos dan algo interesante. En el 2003, la NASA envió a Marte al robot Rover Opportunity. Su misión era enviar datos sobre el planeta en 90 días, es decir, del planeta Marte. Pero se quedó 15 años. ¿Sí? Este robot se quedó 15 años en el planeta Marte. Es lo más sorprendente que ha ocurrido para la ciencia. En Marte hay tormentas de arena constantemente, es decir, bastante cantidad de tormentas de arena. Los meteoritos caen siempre. Ahí, ¿a dónde? Al mismo planeta Marte van cayendo meteoritos. La geografía es inhóspita, es decir, la Tierra del planeta Marte es difícil de habitar. No había humano que la pueda ayudar. ¿Sí? No hay ser humano que pueda ir a vivir al planeta Marte en realidad. Observa al robot. Acá nos dan una imagen que se encuentra en el anexo 1, por favor lo pegas acá. ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo cuando solo estaba pronosticado para 90 días? Es decir, ese robot fue creado para vivir 90 días nada más en planeta Marte y se terminó quedando 15 años. ¿Cómo fue posible? En realidad ha sido diseñado con materiales altamente resistentes al ambiente hostil de Marte, a este ambiente tan difícil de habitar. Si bien durante todo su recorrido pudo soportar todas las tormentas de arena y los meteoritos, recuerda que por 15 años, la última tormenta fue letal, es decir, fatal. El último mensaje enviado fue, este robot nos envió a la NASA un mensaje. Mi batería está baja y se está oscureciendo. Uy, ya está muriendo, ¿no? ¿Qué fuente de energía utilizó el rover Opportunity para recorrer 45.016 kilómetros en 15 años? Bueno, él utilizó realmente, sus baterías han sido diseñadas para poder captar la energía del sol, ¿sí? A través de paneles solares. Entonces, a través de los paneles solares captaba energía y es por eso que llegó a vivir 15 años. El robot Opportunity ha informado que Marte está cubierto en gran parte por óxido de hierro. Con este dato, ¿qué pudieron afirmar los científicos sobre este planeta? Bueno, se puede afirmar que la coloración rojiza de Marte, porque el planeta Marte tiene un color rojo, se debe a la abundancia de los compuestos de hierro. El hierro, cuando se oxida, forma un color rojo. ¿Has visto un clavo oxidado? Ese es el color del hierro, ¿sí? Entonces, ese clavo oxidado, ese mismo color lo tiene el planeta Marte.
Es por eso que se le llama planeta rojo. Y esto pudimos saberlo gracias a que al robot Opportunity, que pudo estudiar o ayudar a estudiar la Tierra del planeta Marte. Acá me piden que utilice el desglosable 2 y armar un cofre. Bueno, tú lo puedes hacer si es que deseas y ahí guardas tus pulseras, aretes para diferentes cosas. A ver, razones del uso del proyecto Robot Opportunity. La dureza, propiedades de la materia. ¿Qué podemos hablar de la dureza? Bueno, Marte tiene una geografía accidentada, es decir, diferente. Por esta razón, los materiales del robot deben ser resistentes, ¿sí? Deben ser muy, muy resistentes. Ductibilidad. Los sistemas eléctricos del robot contienen ese tipo de materiales, ¿sí? Que permiten que pase la electricidad. Tenacidad. En su desplazamiento para que ante cualquier golpe externo o choque brusco no se pueda dañar fácilmente el robot, ¿sí? Permite, el robot por fuera estaba diseñado de tal manera que presentaba la propiedad de tenacidad, era resistente. Conductividad eléctrica. Los materiales deben tener una alta capacidad para conducir la electricidad con mucha facilidad. Punto de fusión. Se ha seleccionado materiales con alto punto de fusión para que puedan soportar las temperaturas variantes del planeta Marte. Ojo, esto es importante porque estoy dejando una tarea de este cuadrito para aquellos que no tienen libro, para que puedan completarlo de aquí. Oxidación. Decimos que se ha seleccionado materiales con menor capacidad de oxidación para resistir el ambiente de Marte, ¿sí? Súper resistentes para ser oxidados. Y fuente de energía, dijimos que utilizaban la energía del sol, ¿no? Captada por medio de ¿qué? De los paneles solares. Acá me piden hacer un pequeño experimento que deberíamos de haberlo hecho en el laboratorio si no estuviéramos en cuarentena. Colocan un vaso de precipitado. El vaso de precipitado es un vasito ancho que está graduado y tiene una boquita, una pequeña abertura, un piquito. 10 gramos de sal de cocina, es decir, la sal normal que utilizamos en la cocina. Luego agrega 10 o 20 mililitros de agua. Ahí ese vaso nos va a ayudar para poder calcular esas cantidades. Y arma un montaje como la figura, es decir, pon esta gradilla, coloca este soporte y pon el mechero. Finalmente deja evaporar el líquido, es decir, prende el mechero y haz que el calor va a hacer que el agua se termine evaporando en un tiempo, ¿no? Obtendrás sal por medio del método de cristalización, es decir, dejamos que el agua se evapore y la sal se forma en pequeños cristales aquí abajo, ¿no? Se queda ahí, porque la sal no se puede evaporar. ¿Se podría separar el agua de mar con este método para satisfacer la demanda de agua dulce en las ciudades de la costa? O sea, ¿podemos utilizar este método para poder utilizar correctamente el agua de mar? El agua en las ciudades, en la costa, escasea, es decir, no hay mucho. Incluso hay poblaciones que no cuentan con este servicio. Actualmente no hay poblaciones, mejor dicho, que no tienen agua potable. Por lo tanto, es necesario invertir en ese tipo de proyectos para desalinizar el agua del mar, es decir, sacarle la sal al agua de mar. Sería óptimo, ¿no? Por lo general utilizamos el agua de los ríos para poder beber, pero si utilizamos el agua del mar sería genial porque hay más, recuerda que hay poca cantidad de agua de río que comparado con el agua del mar. ¿Cómo se manifiesta la materia y la energía en el ecosistema? Hemos dicho que se manifiesta en forma permanente, ¿sí? Generando movimientos de transformación y de los cuerpos que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Aquí, revisa, dice. Explica la importancia de las propiedades de las materias para la existencia de la diversidad de objetos en el ambiente. A ver. Gracias a las propiedades de la interacción entre la materia y la energía, se puede apreciar una infinita diversidad de objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor y seres vivos que interactúan en el ecosistema. Una gran cantidad de seres vivos que interactúan entre sí en el ecosistema. ¿Qué son las sustancias puras? Podemos decir que son todos aquellos cuya composición no cambia. Por ejemplo, los elementos químicos. ¿Qué compuesto químico se encuentra en los tres estados de la materia? Bueno, básicamente tenemos aquí el agua, ¿no? Que lo podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Identifica 6 fuentes de energía. Fuentes, ¿de dónde podemos sacar energía? De la energía mareomotriz de la marea, geotermal de la tierra caliente, energía eólica del viento, solar del sol, hidráulica del agua y de la biomasa, que es la energía de la materia orgánica en la tierra. Eso sería todo. Que Dios te bendiga. Revisen bien el libro de actividades y los cuadros que estoy dejando para aquellos que no tienen libro se encuentran desarrollados aquí en el video. Si es que no ves el video, investiga. Bendiciones, chicos.